Bueno, Dios les bendiga. Estamos acá en nuestra conexión espiritual, estudiando la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre la próxima lectura. Llegan las lluvias, que se basa en Génesis capítulo 6 del 7 al 22 y Génesis capítulo 7 del 1 al 10. Así que vamos a orar y así comenzamos acá con nuestro estudio. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad. Gracias, Señor, por darnos la fortaleza, el deseo, Padre, y para algunos hasta la necesidad, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por ayudarnos a no darnos por vencido y a sacar este tiempo, Padre, como hablábamos anteriormente de lo que es adoración hacia ti. Un tiempo asignado, Padre, y aislado solamente para ti, para darte lo mejor de nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, Dios les bendiga nuevamente a todos. Vamos a continuar entonces con lo que hemos comenzado a hablar en el día de ayer, ya tocando un poquito en lo que es el diluvio, aunque no vamos a entrar totalmente de lleno en él en el día de hoy, pero veamos acá que cuando se habla de lo que es el diluvio es un relato sencillo y directo. Y no está allí porque sea algo asombroso, sino porque es un incidente, hermanos, que fue real y que también relata lo que es la redención, ¿verdad? La salvación ofrecida en la Biblia. Se había el mal, como hablamos en el día de ayer, que le estuve leyendo los versículos, había llegado a un nivel tan grande la maldad, hermanos, que ya prácticamente amenazaba con destruir todo lo que era bueno, la maldad. Solamente quedaba en la Biblia, en base a lo que dice la historia, en aquel tiempo, quedaba solamente un hombre justo, y ese hombre justo era Noé. Entonces Dios manda el diluvio con el fin de restablecer el bien en la tierra nuevamente. Adán y Eva, ellos habían cedido lo que era la tentación anteriormente, pero ahora los hombres estaban cediendo a la tentación, hermano, desde adentro. Las personas estaban que literalmente se mataban por cualquier tontería, robaban, hacían daño, se ofendían, no estaban ni valorando la propia vida. Dice el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, que lo estuvimos mirando, que prácticamente la maldad de los hombres era mucha en la tierra y los pensamientos del corazón de ellos era solamente maldad, maldad, maldad. Entonces Dios pensaba separar a los justos de los malos y lo que hacía era en este momento que estaba dando el primer paso hacia la elección de su pueblo escogido. Pero ¿qué pasa después de la caída del pecado? Dios da al mundo un comienzo nuevo, ¿verdad? Pero pronto la maldad empieza a aumentar y solamente queda Noé. ¿Qué va a pasar entonces en este momento? Dios ha obrado con su longanimidad, en su paciencia para los hombres. El Espíritu Santo ya ha luchado con los hombres. No estuvo, escuche esto, hermano, no estuvo advirtiéndole a la gente que se arrepintieran de sus caminos por 120 años. Y quiero explicar también una cosita de la edad. Al decir 120 años, hermano, no estamos hablando de un hombre que estaba postrado en una cama. 120 años en aquel momento era una persona que todavía andaba y hacía lo que tenía que hacer. No 120 años como en el día de hoy. ¿Okay? Ahí eso hay que entenderlo, hermanos, porque en aquel momento la civilización, por decir, la humanidad estaba comenzando. Entonces las personas vivían muchos, muchos más años. Esto es una pregunta que todavía no la vamos a tocar, pero le voy a dar la respuesta desde ahora. ¿Cuál fue el hombre que más edad tuvo en la existencia del mundo entero? Se llama Matusalén. Vivió 969 años. Para que no se lo olvide fácil, 9, dele vuelta, 6, 9. 969 años vivió Matusalén. ¿Okay? Así que importante eso. Y si tiene alguna pregunta, recuerde, me la envía o la puede compartir aquí mismo en la página de YouTube o en la clase cuando estemos hablando en el estudio bíblico. Amén. Así que después de que Noé y su mujer y sus 3 hijos con sus mujeres, entonces ellos juntamente con 2 de cada animal no limpio y 14 de cada animal limpio. Escuche bien, bien importante. Le pregunto, ¿cuántas personas estuvieron en el arca de Noé? Noé, su esposa, 3 hijos, 3 mujeres de los hijos. O sea que habían 8 personas. ¿Ok? ¿Cuántas parejas de animales? Ah, eran dos, eran dos, eran dos. Es la respuesta. Le voy a, escuche bien, preste atención.
juntamente con 2 de cada animal no limpio. ¿Ok? Y 14 de cada animal limpio. 14, hermanos. ¿Por qué? Tenemos que entender, hermanos, que también no solamente era para que pudieran perdurar, ¿verdad? Y luego procrear estas diferentes, estos animales, sino también, hermanos, hacía falta alimento también para las personas y también para los animales. Hablamos de eso más detalle luego. Así que entraron en el arca de salvación. Hubo un lapso de 7 días antes de que comenzara el diluvio, pero la misericordia de Dios fue rechazada por lo que los hombres tuvieron que perecer. Pero miremos aquí que Noé se salvó del diluvio por el arca. Y el arca representa, usted me va a escuchar a través de este estudio utilizar la palabra tipo. Tipo se refiere a una imagen, ¿ok? Es un tipo perfecto de Cristo, quien es nuestra arca de la salvación. Así que importante, algunos datos importantes acá que tenemos que ver sobre lo que es esta historia. Primero que nada, cuando se habla aquí en el versículo, el capítulo 6, versículo del 1 al 4, también podemos ver acá que se habla de los hijos de Dios. Y muchas personas han creído que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Pero los hijos de Dios probablemente, hermanos, no eran necesariamente ángeles. Hay diferentes creencias en cuanto a lo que eran o lo que no eran. Este es un tema que lo vamos a hablar más en detalle cuando estemos en el estudio en persona para ver cuánto usted necesita más, porque literalmente es un tema que se puede hablar extensamente cuando se menciona lo que es lo que es un Nephilim, ¿ok? Y eso lo estaremos discutiendo luego. Así que una razón que probablemente se cree que no eran ángeles era por el hecho de que los ángeles no se pueden casar y los ángeles no pueden reproducir. Así que en base a que los ángeles no pueden reproducir, pues probablemente, ok, quita esa posibilidad. Podemos ver acá también, se creen algunos otros teólogos que se refiere quizás a descendientes de Set, que se casaron con descendientes malvados de Caín, cuando se habla de lo que son las hijas de los hombres, y esto puede haber quizás disminuido lo bueno de la influencia de la fidelidad y también puede haber aumentado la depravación en el mundo, resultando en una explosión de maldad. Y así se refiere, cuando se habla del Nephilim, se habla de lo que es una raza de gigantes poderosa. Así que eso lo estaremos discutiendo más en detalle luego. En los días de Noé, 120 años tratando de cambiar lo que era esta sociedad. Nos muestra también, hermanos, que eso se puede ver como mucho tiempo. Cuando vienen entonces las aguas, empiezan a cubrir. Entendamos, hermanos, que no había llovido. Es algo curioso y bien interesante que en aquellos momentos, hermanos, si usted vamos a decir, vamos a decir una semilla de una planta, un árbol de manzanas, ¿verdad? Pues hoy día nosotros cómo cuidamos esa planta, le echamos agua así por encima, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, hermanos, había una cosa que era erosión por debajo. Es bien curioso, si usted va a países asiáticos o también hasta en Israel se puede ver en algunos lugares, hay personas que lo hacen acá también, donde agricultores tienen plantas y en vez de echarle agua por encima, están literalmente flotando prácticamente en agua. Y el agua, entonces están recibiendo la nutrición que necesitan del agua por debajo en vez de por arriba. Curioso, importante también, porque en este momento entonces la gente no estaba como esperando lo que era esta lluvia porque no la habían visto anteriormente. Luego entonces hablamos acá, continuamos el versículo 4 que habla de los Nephilim, que fueron gigantes, probablemente de 9 a 10 pies. Es posible que son las mismas personas, posiblemente. Y van a escuchar más algunas cositas que sean posibles porque estamos viendo diferentes estudios y en base a un aspecto bíblico y otro versículo bíblico donde podemos decir, bueno, puede ser, no puede ser,
la posibilidad existe. Y tenemos también que entender, hermanos, mire, por más que usted estudie, por más que usted, a quien usted vaya a escuchar, hablar y todo esto, nosotros tenemos una mente finita, ¿verdad? Y estamos lidiando con lo que es la creación, un concepto que tiene tantos diferentes elementos. Y es posible que estos gigantes sean los mismos mencionados también en Números capítulo 13, versículo 33. Sí sabemos que Goliat, con la historia de David y Goliat, que vamos a estar mirando más adelante, tenía más de 9 pies. Y aparece esa historia en Primera de Samuel 17. Y los Nefilim utilizaban su apariencia para oprimir a las personas que estaban a su alrededor. ¿Significa esto entonces que el versículo 6 y 7, que Dios acepta que él cometió un error cuando dice que se arrepiente? No, hermano, no es eso, sino Dios no cambia de su mente. Podemos ver en Primera de Samuel 15:29, usted puede leer eso un poquito más allá en su hogar. Él estaba expresando su dolor, ¿verdad? Su aflicción, podríamos decir, por lo que la gente había hecho con la oportunidad que habían tenido. Usted y yo tenemos libre albedrío. Usted y yo podemos decidir si vamos a darle la espalda a Dios o no vamos a darle la espalda a Dios. Estas personas tomaron la decisión de que le iban a dar la espalda a Dios. Imagínese usted, hermano, aquellos de ustedes que son padres, cuando usted trata con su hijo, usted le guía, le da lo mejor y luego su hijo viene y le da la espalda. Quizás no con palabras necesariamente, pero con acciones. Esto es lo que estamos viendo acá. Las personas, el pecado de las personas ahora le causaba este sentimiento a Dios. Nuestro pecado, hermanos, rompe, quebranta el corazón de Dios, como lo quebranta cuando un hijo hace algo en contra de su padre. Nosotros tenemos también esa oportunidad. Y podemos ver entonces que no significa, hermanos, cuando habla el versículo 9, no significa que Noé nunca haya pecado, porque Noé sí pecó, pero significa que tenía una manera activa de buscar honrar a Dios en su modo de vivir. ¿Qué es lo más que podemos hacer nosotros en el día de hoy, hermano? Nosotros no podemos ser perfectos por más que tratemos. Entendamos, hermanos, que el arca de Noé no era una canoa pequeñita. Imagínese un bote, imagínese un barco de lo largo de un campo de fútbol americano, un campo completo y la mitad de otro campo. Y aproximadamente, hermanos, también imagínenselo como aproximadamente de 4 pisos. Tenía una puerta y tenía una ventana. A veces los vemos en las fotos, como pueden ver las fotos aquí, en la foto del libro, ¿verdad? Aparece una puerta y ahí está todo lleno. También podemos ver que este gran arca, ¿verdad? Era 6 veces más larga que ancha. Si eso le ayuda a tener una idea en específica. En un lugar, hermano, donde no había agua para que flotara. Por eso es que las personas quizás veían eso y decían, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No tiene lógica. Pero se hace un pacto, Dios hace un pacto en este momento, el pacto de la promesa que había sido hecho. Dios había mostrado que Dios había hecho pactos con su pueblo y él era el que los establecía para que mantuvieran una relación con él, que vivieran bajo la obediencia. Noé, rápidamente que Dios le habló, él comenzó a construir el arca y empezó a dejarle saber a la gente, porque cuando le preguntaban qué estás haciendo, por qué estás haciendo eso, ¿verdad? La razón. Primera de Pedro 3:20 nos muestra que aparentemente estas personas verdaderamente no esperaban, hermanos, que lo que Noé le estaba diciendo iba a surgir. Era como que se habían despistado, se habían desconectado totalmente. Y lo que era el juicio de Dios, no lo veían como algo que era inevitable, pero sí lo era. No esperaban recibir este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de que se arrepintieran de lo que estaban haciendo mal.
Pero recordemos, hermanos, que primero que nada, la promesa de Dios hacia Noé era que le iba a mantener a él sano y salvo, hermano, y así mismo fue. Así que mucha información para desglosar. Espero que si tiene alguna pregunta, la comparta con nosotros. Luego, amado Dios, gracias por esta oportunidad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder creciendo en tu palabra y que nuestras dudas, Padre, nuestras curiosidades nos ayuden a poder profundizar más y más tu palabra diariamente. Te agradecemos todas estas cosas y lo pedimos así mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia de Dios. Dios les bendiga.